Hoy quiero platicarte cómo nació la metáfora del piso 10, cómo nace esta historia que después se convierte en un libro, en una novela, y cuál ha sido la experiencia de toda la retroalimentación que me han dado compañeros de Action Coach, clientes de ellos, clientes míos, amigos, empresarios, al leer este libro y de qué forma también ha ido transformando mi vida. Entonces, empecemos con este capítulo que da inicio a toda una serie de historias sobre la metáfora del piso 10. Yo podría decir, soy alguien que ve desde una visión sistémica, quizás que tiene que ver desde mi formación científica, de ver ecosistemas, desde esa perspectiva de haber aprendido dentro de un negocio muy exitoso, complejo, retador, haber aprendido desde aquí adentro hasta verlo desde afuera y ser capaz de transformarme a mí mismo y en ese sentido ayudar, colaborar en la forma y en la medida que haya podido colaborar en la creación de ese bellísimo proyecto. Entonces, esto me trae ya a mi vida como mentor. Ya cuando empecé como Action Coach, pues no puedo negar que ya traía esa mirada desde el piso 10. Ya en los negocios tuve un negocio fallido con un buen amigo que me invitó, así que orgullosamente fallamos en un proyecto empresarial. Para mí hoy es parte de mi orgullo todo lo que he fallado. Brad Sugar, nuestro presidente en Action Coach, dice que si estás fallando un poco vas muy lento. Bueno, pues estoy orgulloso de que todavía pude quebrar un negocio, un proyecto antes, y esto ya lo veía yo desde arriba. Yo ya lo veía desde arriba, ya no podía evitar primero preguntarme cómo se ve el proyecto, cómo se ve desde ese lugar. Cuando empecé como Action Coach empiezo a dar con empresarios, empiezo a trabajar con empresarios y estos empresarios pues te voy a decir hoy, después de 21 años acompañando empresarios, te puedo decir, ¿cuál es el reto que tienen? Pues el reto que tienen es que lo que los trajo al éxito empresarial no fue todo el conocimiento que tenían y todo el plan de negocios. No, la mayoría se aventaron, hicieron un plan de negocios en una servilleta en 5 minutos y a tomar decisiones y a fallar mucho. No es no fallar, los empresarios más exitosos son exitosos porque se atrevieron a emprender y cada que cometían algún error aprendían la lección, porque estaban los que cometen un error y dicen, no, yo no sirvo para esto y se retiran. No, el empresario exitoso falla y dice, oh, no, esto, y aprenden algo y corrigen y mejoran, hasta que dan con un modelo de negocio que funciona con ellos adentro y atrapados ahí. ¿Por qué? Porque así nació el negocio. Y entonces empiezo a darme cuenta de que el dueño de negocio está atrapado en la operación diaria del negocio. Y ahí nace la metáfora. Empiezo a darle a mis clientes esa analogía, decirles, es que estás como si fueras el dueño de la tortería haciendo las tortas en la planta baja, cuando debías de pararte en el piso 10 para que veas hacia adelante, hacia el futuro. Nace esa metáfora, y nace la metáfora de este elevador. Le digo, es que como estás en el elevador, no eres consciente que de repente estás en el piso 10 creando una empresa nueva, haciendo una inversión de bienes raíces, y de repente estás haciendo las tortas, y entre torta y torta quieres vender el negocio. Entonces esa analogía empieza a tener más fuerza, esa metáfora empieza a sembrarse, y de repente mis clientes ya decían, no hombre, estoy atrapado y ayuda a mi socio que está en la planta baja, no, mi gerente anda en el sótano, y empieza esa metáfora a estar muy viva. Por lo menos por 10 años esa metáfora estuvo viva entre mis clientes, la usábamos, la decíamos, y fue hasta después que platicando con mi socia decíamos, esta metáfora es muy valiosa, es muy útil, es extraordinaria para mostrar lo que nos pasa en la vida y en los negocios sobre todo. Entonces pensamos cómo comunicarla, cómo compartirla. Y fue ahí que descubrimos que escribir un libro era el camino, y después que un formato de novela era lo mejor. Y entonces nace este edificio metafórico con la plaza de la planta baja, donde en una plaza comercial pues caben distintos negocios como todos los que habíamos acompañado, negocios familiares, la pareja atrapada, el dueño irresponsable que abdica en un gerente muy responsable, la persona que es experta en los negocios pero también es una técnica especializada y luego se asocia con sus técnicos compañeros y es un caos porque no son empresarios. Todas las historias que tengo como para 20 libros,
y empiezan a hacer esa plaza de la planta baja con Marco Sáenz. Marco Sáenz es un personaje que es muy parecido a mis principales clientes, perfiles muy fuertes, personas con mucha determinación, con una velocidad enorme para tomar decisiones, para correr riesgos, encantadores para negociar y firmes y fuertes para ir por el resultado. Ese perfil, que es muy rápido, los lleva a este modelo que yo como biólogo digo es como selección natural. ¿Qué significa? ¿Cómo sé que tiene éxito un empresario así? Pues porque está el negocio. Los que no tuvieron éxito no lo tienen. No hay un negocio ahí. Es decir, diste ahí porque algo hiciste bien. Seguramente hiciste muchas cosas deficientes o mal, pero lo que hiciste fue suficiente para dar con el modelo. Esa es la realidad de la mayoría de los dueños de negocio. Tienen un modelo que funciona muy bien porque algo hicieron muy bien. Sin embargo, están atrapados porque algo están dejando de hacer y algo están dejando de ver. Y sobre todo lo que los llevó a emprender, que fue esa velocidad, esa capacidad de reaccionar en el momento, en el día a día, los tiene atrapados en la planta baja. ¿Cuál es la diferencia? En la planta baja hay muchísimas cosas que hacer, muchísimo trabajo, muchísima tarea que consume muchísimo tiempo. Y conforme vamos subiendo al piso 10, cada vez tenemos menos trabajo que hacer y es más productivo. El ejemplo lo mostré en un organigrama. Una gran empresa, bueno, una empresa puede tener, digamos, 3,000 empleados que hacen muchísimas tareas abajo y un solo director que además se la pasa comiendo y jugando golf, dicen algunos, ¿no? Les digo, sí, si vieras la decisión que tiene que tomar entre juego y juego de golf, ¿no? Y entre comida y comida de relaciones estratégicas. Si se equivoca, a lo mejor tú te quedas sin empleo. Entonces, aquí arriba, desde el piso, estamos creando. Y ahí empiezo a aplicar algunas experiencias que tuve. Cuando estábamos creando la última ventana del acuario del Parque Xcaret, esa ventana no está en un estanque. Esa ventana está en el cuerpo natural, en una pequeña caleta. Entonces, no había forma, digamos, de pegar las ventanas de acrílico, que son toda una ciencia. Pegar las ventanas de acrílico toma tiempo y no había forma de vaciar eso para que se secaran, como lo hacemos en un estanque. En los estanques, las grandes ventanas de acrílico tienen todo un proceso, todo un diseño, y una vez que se ponen, tarda en secarse todo el silicón y toda la instalación toma días. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Algún día les platicaré de la experiencia que tuve cruzando el Océano Atlántico en un barco de madera, pero ese barco de madera estuve en la construcción y también estuve en la botadura del barco, un barco bastante grande, 45 metros de largo. Y ese barco había que botarlo, se construyó afuera y se echa al agua y dije, podremos hacer como un barco de concreto con estas ventanas de acrílico y ponerlo en el agua como si fuera un barco. Invité a don Oscar Camarero, el constructor de la Marigalante, el barco en el que crucé el Atlántico. Vino amablemente, muchas gracias don Oscar. Vino y le pregunté, don Oscar, ¿es factible hacer esto que estoy pensando? Me acompañó, vio el sitio y todo, me dijo, totalmente, es totalmente factible. Así que hicimos un barco de concreto, las escaleras, las ventanas de acrílico, y después de instalado, pues la idea era botarlo y ya fijarlo ahí en el lugar donde hoy permanece. Y bueno, esto te lo platico porque todo esto llevó tiempo de conversaciones, tiempo de diseño, el diseño de las ventanas. Fueron todas unas conversaciones porque son más caras las ventanas que tienen esta forma, curva, contra las ventanas que son rectas. Pero cuando tú ves una ventana recta, la refracción te quita muchísima vista. Cuando tienes ventanas curvas, la visión es más amplia. Eso lo sabemos muy bien los que hemos diseñado acuarios. Y entonces, en este proceso complejo, te quiero decir, no está pasando nada, todo está aquí, todo está en conversaciones, no ocurre nada en el momento real presente, todo eso nace en algo que se va a convertir en el futuro, en un proyecto. Hice conciencia de eso el día que yo, estando en mi oficina, llegó un colaborador y me dice, jefe, ¿qué cree? Sí, dime, del otro lado estamos haciendo como un barco. Y ese barco estamos poniendo las ventanas y lo vamos a botar a la... No me digas. y hice conciencia de que él estaba viviendo en el momento presente, en su momento presente, la construcción de algo que había pasado por mi mente, por nuestras conversaciones, por muchas pláticas con Miguel Quintana, con todos, semanas, meses antes, no años, pero sí meses antes. Me hice consciente de que él vivía algo que pasó por mi escritorio, por ese piso 3 o piso 5,
6 meses antes, 4 meses antes, dije, qué interesante, ¿no? Vivimos en realidades diferentes. En la planta baja están actuando hoy. Si mi negocio fuera un restaurante, te diría, en este momento están atendiendo los meseros a mis clientes. Y yo, sin embargo, estoy viendo qué debemos de corregir para que dentro de 3 semanas, 3 meses o 3 años, dependiendo en dónde me mueva en esta metáfora, deberíamos estar haciendo. Entonces, fascinante empezar a descubrir eso, y fue así que nace la metáfora del piso 10. Fue así que toma tanto poder, porque una vez que publicamos el libro, desde luego mis compañeros coaches, su opinión para mí era muy importante. Lo llevé a nuestra convención de Action Coach de Iberoamérica, le obsequié un libro a todos mis compañeros coaches, tuve un enorme apoyo y acompañamiento de los directores, de las cabezas de Action Coach a nivel Iberoamérica, Marinés, Alejandro, siempre agradecido. Y ya que todo esto empieza a nacer, este libro empieza a llegar a los clientes de nuestros compañeros, y empiezo a recibir comentarios inspiradores, algunos hasta las lágrimas, te lo quiero decir, historias de una hija empresaria que manda a su coach el comentario de lo que está transformándose con su padre, que eran conversaciones difíciles, momentos difíciles de salir de ahí, y como el padre dice, no, pues necesitamos encontrar ese chaval, ¿no? Entonces, muchas historias muy, muy inspiradoras que nos animan a mi esposa y a mí hoy, a nuestro equipo editorial, y donde también está ya muy involucrado mi hijo, que también es escritor, gracias Diego, y empezamos a desarrollar todos estos proyectos que mientras yo tenga vida estaré escribiendo libros de esta serie desde el piso 10, porque hay tantas historias tan valiosas que compartir, tantas lecciones que compartir de personas muy inspiradoras que son esos dueños de negocios. Esos dueños de negocio que se la juegan día a día, que ponen en riesgo todo, que lo han perdido muchas veces todo y lo han vuelto a hacer, que han pasado por momentos muy complicados que a veces no se valoran, que a veces no se entiende cuando somos colaboradores en la empresa. Muchos sí lo entienden. Debemos de cuidar mucho a los dueños de negocio, que son personajes que tienen ese empuje y ese drive y esa visión que no cualquiera tenemos, para poner en riesgo no nada más su capital, su vida, su prestigio, sus personas, y lograr cosas que generan abundancia. Y también por eso me encantó la visión de Action Coach, abundancia mundial a través de la reeducación a los negocios. Es así que nace la metáfora, y en los próximos capítulos te iré platicando historias que para mí pues son una delicia poder recordar, poder compartir momentos difíciles, momentos bellísimos, y algunos momentos que si no los platicara aquí, quizás ni siquiera los recordaría. Así que te veo en el próximo capítulo, donde vamos a hablar de empresarios, de retos y de cómo se transforma su vida, que para mí es el mayor privilegio acompañar a empresarios que estaban atrapados en la planta baja y que hoy los acompañamos desde el piso 10, siendo incluso ya sus consejeros y siendo todavía sus coaches de negocios, como nuestra firma de Action Coach, para llevarlos hacia un futuro mucho más atractivo, mucho más bello, donde además necesitamos capitanes de tormenta, como yo les llamo, personas con enorme certeza, con enorme confianza en su visión de futuro, para que lo seguimos tengamos claridad que estamos en manos de un buen capitán y a bordo de un buen barco. Nos vemos pronto.